pero pues yo no sé cómo pues formar el icono a partir de una función de dos variables. Eso está en los ejercicios últimos. Sí, es el ejercicio 12. El ejercicio 12, de una serie anterior, ¿verdad? De este último que envió. Integración sobre regiones más generales. Sí, ese. Ah, sí, es cierto. Y altura h, dice, ¿verdad? Así es. Expresar mediante una integral el volumen del cono cuya base tiene. Ajá. Pues vamos a ver. La idea es que la función z o f de xy igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Su gráfica es un cono. O sea, ¿por qué? Porque si uno... O sea, la gráfica de esto es lo que se conoce como un cono. Si uno, por ejemplo, se fija en los puntos de la forma 0, y calcula las imágenes y calcula la función para estos puntos, los puntos estarán ¿en dónde? Los puntos estarán en el plano XY. Cuando nos fijamos en punto de la forma X igual a 0 y Y sobre, los puntos esos están sobre el eje Y. Y las imágenes serán ¿cómo? Serán f de 0, y, que es igual a ¿qué? ¿El valor absoluto de y? Al valor absoluto de y. Y el valor absoluto de y, pues es esta. Esta es su gráfica en el plano y, z. Y en el plano, cuando y vale 0, pues se repite exactamente lo mismo, pero en el plano que xz. Y para cualquiera otra recta que pase por el origen, pues va a completar, digamos, los puntos de la gráfica de esta función. Es un cono, pero un cono muy particular, o sea, un cono donde la altura coincide con la longitud del punto al eje Z. Se llama un cono circular recto. En el caso que, bueno, pero esta es la gráfica de esta función es un cono. De tal manera que si uno quisiera, ¿qué cosa? El volumen de un cono de altura h y base r, esto sería el cono invertido, ¿no? Que para el efecto de calcular el volumen, pues da lo mismo. Tenerlo de esta forma o tenerlo al revés. Pero si uno quisiera calcular el volumen de este cono, pues entonces
habría que ver qué función, la gráfica de qué función lo limita por arriba y la gráfica de qué función lo limita por abajo para tener el volumen. Porque hemos dicho que si f de x es mayor o igual que g de x sobre una cierta región, entonces la integral de la diferencia es lo que se va a entender como la gráfica, el volumen entre la gráfica de las funciones. Y entonces el volumen que aquí el volumen del cono estará entre la cáscara, digamos, que es la gráfica de esta función, y el plano de arriba, ¿no? Será z igual a qué? Z igual a h, que ha de ser z igual a r, porque cuando es circular recto, esa es la característica. Pero entonces, para calcular el volumen, pues proyectamos la figura sobre el plano XY y eso nos da un círculo que es igual al radio de la base. La base le vamos a llamar por costumbre. Está invertido, ¿no? Y ahora para cada XY en esta región, pues la función que nos interesa es el valor sobre el cono hasta el valor sobre el plano z igual con h. Entonces la integral, el volumen del cono será la integral sobre este círculo de radio R de la integral de h, porque z, queremos que la altura sea h, por tanto el plano que lo corta por arriba es el plano z igual con h, de h menos este valor de la función, y calcular esa integral sobre el disco de radio R. Eso nos generaría el volumen de este cono. El cono cuyas paredes están dados por la gráfica de esta función. Pero ahora lo que piden es que no sea circular recto, sino que pueda ser más puede ser un cono así más ancho, ¿no? O más angosto, dependiendo de la H y de la R. Entonces, la función cuya gráfica van a seguir siendo las paredes del cono va a ser una función de la forma f de x, y igual a alguna constante por la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Ahora, ¿cómo determinamos la constante? Pues otra vez fijémonos solamente en los puntos sobre el eje Y para que se pueda dibujar, no porque sea especialmente, no porque sea, digamos, la única forma de resolverlo. Profe, ¿cómo dijo que se llamaban el cono generado por la primer Z que puso? Circular recto. Gracias. Porque pueden haber conos elípticos, ¿no? O sea, aplastados, también se les llama conos. Bueno, el asunto es que otra vez fijémonos, bueno, decía, es una cosa de este tipo, ¿no? Fijémonos en puntos de la forma 0, y. Y lo que queremos es que cuando el valor de y sea r, que el valor de z sea h. Que cuando el valor de y sea r, porque eso nos va a dar qué cosa, el diámetro de la base, que el valor de z sea h, porque eso nos va a dar la altura.
Entonces, pues hay que hacer el cálculo aquí y eso nos va a dar cuánto debe valer K para que se cumpla que cuando estamos en el borde del disco, la altura sea exactamente la que nos interesa. Esa sería la parte del problema, o sea, determinar a la K para que se cumplan las condiciones del problema. Pero la función cuya gráfica son las paredes del cono es una función de este tipo. ¿Estamos? Esa parte tienen que abordarlo. Así que el que hizo la pregunta, que dice, sí, creo que con esto ya quedó. Bueno, hay que pensarla, hay que irlo trabajando un poco más, pero esa es la sugerencia, pues. Ajá, bueno. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene otro problema? Una idea visual, más o menos. Bueno, la idea visual, digamos, no es muy... A lo mejor no es muy rescatable, ¿no? O sea, la idea de un conjunto de contenido cero es que lo formen, que digamos que sea de alguna forma un conjunto pequeño, ¿no? Decimos, por ejemplo, ahí que en el plano, la gráfica de una función continua en un conjunto cerrado es de contenido cero, decimos. O sea que de alguna forma el conjunto en el plano es pequeño, digamos. ¿Y qué significa pequeño? Significa, dice, que se ha de poder incluir siempre en un número finito de rectángulos en las que se va a poder incluir en un número finito de rectángulos, tan pequeños los rectángulos como quiere o como uno quiera. Si eso pasa, el conjunto es de contenido cero. Digamos que la parte, vaya, eso de que sea pequeño o que sea grande es un asunto muy escurridizo, ¿no? Porque, ¿qué significará pequeño? Yo creo que en el plano, ser pequeño en este sentido es que prácticamente no tenga área, ¿no? Que no tenga área, porque si se puede meter, si cada vez que yo doy un épsilon, tan pequeño como quiera, puedo encontrar un número finito de rectángulos, pues si doy la épsilon, la suma de las áreas de esos rectángulos va a ser pequeñísimo y adentro va a poder quedar el conjunto en cuestión. Si doy otra épsilon más pequeña, pues la suma de las áreas de los rectángulos cuya suma de las áreas es menor que épsilon ha de contener a este conjunto. Así que el área de este conjunto ha de ser más pequeño todavía. Y como eso pasa para toda épsilon,
Entonces, digamos que en el plano, pues capaz que un conjunto de contenido cero ha de ser un conjunto que prácticamente no tiene área. Y lo cual, como que sí, una curva de este tipo se entiende que es un conjunto que no tiene área, porque las áreas se van obteniendo como producto de lado por lado, ¿no? Y acaso este tendrá longitud, pero no altura, cada porción del conjunto, ¿no? Entonces, como que en R2, un conjunto, digamos, esto es intuitivo, la definición es la que ahí está, pero a un conjunto de contenido cero ha de ser aquel que no tiene área, intuitivamente. En R3, por ejemplo, también se puede probar que la gráfica de funciones continuas sobre intervalos cerrados, sobre rectángulos, también es un conjunto de contenido cero tridimensional. Entonces lo que se entiende es que el área de una función continua en R, de R2 a R es una superficie y esa no tiene volumen, porque ahí la definición es que hay un número finito de paralelepípedos o cubos cuya suma de las áreas es menor que epsilon y que contienen a este conjunto. Entonces, como en R3, un conjunto es contenido cero si no tiene volumen. Y en R2, un conjunto es contenido cero si no tiene área. En R, capaz que un conjunto es de contenido cero si no tiene longitud, si su longitud es cero. Se ha de poder probar, no te das cuenta, que por ejemplo, si tenemos este conjunto, tenemos el 1, el 1 medio, el 1 tercio, etcétera, seguramente que definiendo adecuadamente contenido cero para los conjuntos en R, este es un conjunto de contenido cero. Bueno, todos los puntos que se obtienen cuando n varía sobre los naturales. Seguramente que este es un conjunto de contenido cero, porque no tiene longitud. Esa sería, digamos, una posible interpretación geométrica de los conjuntos de contenido cero. Pero pues, la definición formal es la que ahí tiene, pero sí se puede entender como eso, ¿no? Ah, ya. Sí, profe, gracias. Bueno, un poco en la idea. La integral de funciones de R2 a R, para calcular la integral, o requerimos un rectángulo o conjuntos que pueden dividirse en rectángulos. Así que para definir la integral necesitamos que el conjunto tenga área, ¿no? De tal manera que si solamente nos fijamos en un conjunto así, capaz que ahí la integral vale cero o cosa por el estilo, no se ha de poder definir la integral. Por eso es que conjuntos de este tipo para la integral como que no cuentan, ¿no? Para la integral doble. Esa es la idea. Ok, profe. Gracias. Bueno. ¿Qué más? Ah, profe, Ajá. la teoría en la página 29 mero en la primera página del último que nos envió. ¿20 qué? 29. Ajá. No sé si me estoy confundiendo, que probablemente sea la situación, pero mero, la primera línea dice que tomamos un subconjunto de R2 que se ha acotado. Ajá. Y
digo, tal vez todo se remonte a revisar otra vez la definición de acotado, pero me hace un poco de ruido. En R2 tenemos un subconjunto de R2, pues serían pares ordenados, ¿no? Entonces, eh, ahí no hay relación de orden. Entonces, le quería preguntar cómo sería un... Bueno, si no se ha hecho, sí está bueno decirlo, ¿no? De en Rn es acotado si existe m mayor que 0, m en los reales, tal que la norma de P es menor que m para toda P en D. Si no se ha dicho por ahí, pero yo creo que sí se dijo en la parte de, en la parte de funciones, en el cálculo diferencial de varias variables, porque ahí se trabajaron funciones continuas en conjuntos cerrados y acotados. Sí, tiene toda la razón, profe, sí. Y eso pues significa, acotado significa que se pueden meter en un disco o una bola o una hiperbola enorme, ¿no? Ok, de acuerdo, profe. En los Gracias. reales, porque en los reales ser acotado, ahí si usamos la relación de orden, hay una definición de acotado, que haya dos números, L y M, tal que todos los elementos del conjunto son mayores iguales. Aquí puede haber un mayor igual. Mayores iguales que L, menor igual que para los reales. Pero es equivalente a que un conjunto es acotado si hay un número M tal que los elementos del conjunto quedan entre M y menos M. O sea, la definición de ser acotado que hace uso de la relación de orden es equivalente a decir esto. Un conjunto es acotado si el valor absoluto de cada elemento del conjunto no rebasa a un cierto número positivo. Si hay tal número positivo, se dice que es acotado, que es esta misma definición. Bueno, ahí vamos. ¿Qué más? Pero sí, esta definición ya la tienen que tener. Pero bueno, es la que aquí escribimos, ¿no? Gracias, profe. Bueno, Otra duda de la teoría, profe. ajá, bueno, En el teorema 1 de la página 31, ajá. que dice que si f minúscula es continua en un rectángulo R, excepto en un conjunto de contenido cero, entonces f minúscula es integrable en R. Le quería preguntar si no es en el consecuente f mayúscula, porque creo que así lo usamos más adelante en una demostración en la página 33. Bueno, no, son cosas diferentes. Porque aquí estamos hablando de una función definida sobre un rectángulo a los reales. Una función f. Y el teorema dice que si esta función es continua en este rectángulo, excepto en un conjunto de contenido cero, puede ser una cosa de este tipo, entonces la función, o sea, en general, nosotros tenemos el teorema de la sección anterior
que dice que si una función es continua en un rectángulo, entonces es integrable. Ese resultado ya se tiene de antes. Pero ahora este dice, bueno, supongamos que es continua en R, excepto, o sea, y que no lo es en un cierto conjunto de contenido cero, que ahí no es continua, puede no ser continua, que entonces la función sigue siendo integrable. Pero se refiere a cualquier función con esa propiedad y en particular le venimos llamando f. Ok, profe, de acuerdo, de acuerdo. El otro, supongo que lo que pasa es que por ahí no se ha distinguido con cuidado el otro concepto, porque el otro dice sea D una región en R3, en R2, perdón, que no es necesariamente un rectángulo, ¿no? Y sea ahora F de este conjunto a los reales. Entonces, para definir qué vamos a entender por la integral de f sobre este conjunto, que no es necesariamente un rectángulo, aquí dice, hacemos uso de la siguiente definición. Dice, incluimos a D en un rectángulo y definimos sobre el rectángulo una función f mayúscula. Pero esta f mayúscula tiene que ver cómo lo definimos. Ahí está escrito, dice. La vamos a definir sobre el rectángulo. Y si el punto está en el rectángulo, pero no está en D, lo definimos como 0. Y si está en D, lo definimos como la imagen de P bajo la función f minúscula. Ahí es donde aparece la f mayúscula, pero en relación a otra definición. Ajá. Sí, es que es verdad, no me había dado cuenta que el teorema lo usábamos sobre F mayúscula, por eso lo concluíamos, pero el teorema claramente está bien escrito. Sí, muchas gracias, profe. Bueno. Yo tengo una pregunta, bueno, una duda en cuanto a la notación. Después de haber definido esa función f en la primera página, Sí. y antes de definir el conjunto de contenido cero, pues pone algo así como de que la discontinuidad de f puede ocurrir en y una como símbolo de derivada parcial y una d. ¿En dónde está en la frontera? Ah, eso denota la frontera de la... Eso es, sí. Ah, ok. Sí, la frontera del conjunto, sí. Ah, ok, muchas gracias, profe. Bueno, si la delta se usa para la frontera, o sea, dado un conjunto E en Rn, delta de E, o también se escribe así, FR de E, pero en la frontera, se usa mucho este símbolo para la frontera del conjunto. Ok, gracias, profe. Bueno, vamos a trabajar con rectángulos. Pues esta es digamos, la generalización a conjuntos que no son necesariamente rectángulos. Y se
se aborda de esta forma, pues apoyándonos en la definición que se dio cuando el dominio es un rectángulo. Pues a ver, ¿qué más tenemos? ¿O no hay más preguntas? Profesor, yo tengo una anotación de la Ajá. definición de que un conjunto tiene contenido cero. Está en la página 30 y donde Ajá. dice que B está contenido en y aparece como una U, pero no sé qué significa. B está contenido en la unión. En la unión de I igual a 1 hasta N de los RI. ¿Sí a eso te referías? Sí, a eso. Sí, es la unión de los RI. Ya, gracias. Bueno, Profe, bueno, yo tengo una pregunta en un ejercicio. Eh, ajá. Creo que estoy haciendo mal las cuentitas, pero también creo que valdría la pena comentar de cómo estoy planteando la integral doble, ¿no? Porque tal vez hay este detalle. ¿Qué problema es? El 4, el que dice lo de calcular el área de una elipse, pero con integrales dobles. Calcular el área. El 4. Usando integral doble determina una elipse cuyo semieje esté en los... Ajá. Bueno, ¿qué será? Primero busqué, digamos, cómo despejar la y en términos de x. Sí, ajá. Y luego de eso me puse a plantearme, ¿no? Ah, caray, ¿cómo si encontré dos valores de y, lo pongo en una región de Ajá. tipo 1, de tipo 2? Ya luego me di cuenta que pues, los extremos de la y nos forman la región, el intervalo en el cual estaríamos trabajando. Y por eso... Estoy oyendo muy mal lo que me dices. Algo está fallando ahí con el micrófono. Un día pasó una coincidencia. Antes de que yo me vaya de trampolín me encontré con alguien que era uno de mis compañeros de clase. Sí, ah, bueno, sigo estando un poco robótico por el internet. Si gusta en un momento que se arregle el... ¿O ya me puedes bueno, escuchar, profe? sí, porque no escucho. Ah, creo que fue solo algo momentáneo. Aquí va a haber en ese ejercicio particularmente, ya, vaya, eh, pues seguramente que la elipse va a ser de esta forma. Y con esto de menos a y esto de menos b a b, el semieje mayor y el semieje menor. Y pues como la elipse ha de tener la ecuación x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, pues entonces, como tú decías, despejamos ahí a y
Bueno, y cuadrada va a ser 1 menos x 1 sobre b cuadrada, ¿o no? No, lo que estoy haciendo yo. Que va a ser 1 menos y cuadrada sobre b cuadrada, ¿no? Menos x cuadrada sobre a cuadrada. Entonces y va a ser más o menos b. ¿Está bien eso? Por la raíz de 1 menos x cuadrada sobre a cuadrada, algo así. Ajá. ¿O no? Sí, ¿verdad? ¿O lo hice mal? Es que creo que queda dentro de la raíz la b, pero no elevada al cuadrado, creo. Pero, ajá, no, porque la b cuadrada va... Tienes razón, sí, sí. Ok. Bueno, creo que desde ahí va más mi integral, pero ok. Pero, y entonces, ¿el x varía de dónde? De menos a hasta a. Y llevaría desde el valor negativo, para cada x fijo, llevaría desde el valor negativo hasta el valor positivo. O sea, llevaría desde, o sea, en las integrales dobles, los límites de la integral va a ser, cuando integremos con respecto de y, va a ser desde menos este número hasta más este número. Y la x va a variar desde menos a hasta a. Pero eso, la integral no es tan rápida, creo. Entonces, como que calcular, en este ejercicio basta con que den los límites de integración. Bueno, aparte, nosotros tenemos que cuando integramos la integral doble sobre un conjunto de la función constante 1, esto va a ser que el área de la región. Eso se dijo por ahí. Entonces, lo que queremos es expresar el área de esta región como una integral doble. Y en este momento basta con que determinen los límites de integración para la integral iterada que debe calcularse. Porque esta integral posiblemente se calcule más rápido si hacemos un cambio de variable, pero eso no lo hemos abordado porque sale de forma muy interesante, muy bonito, usando el siguiente tema que son las integrales de línea. Entonces, algunas integrales se van a quedar nada más indicadas hasta que tengamos el teorema de cambio de variable. Que ese va a ser el caso de esta integral. Ajá. Entonces, la integral en la que nos deberíamos de fijar para calcular el área es la que nos indicó aquí a la izquierda. Ok, de acuerdo. Esta es el área. Ok, profe. El área como integral doble es la integral de la función constante 1. De acuerdo. ¿Sí? Y les comentaba en algún momento que eso parece tener un contrasentido, pero no. Sí, ¿qué es el volumen? Es el área de la base por la altura, ¿no? Pero si la altura es 1, pues nos queda el mismo número que mide el volumen, cuando la altura es 1, es el mismo número que mide el área de la base. Por eso se puede pensar como una integral doble. Bueno, díganme qué más. Profe, entonces todas estas integrales que se harían, pues, por ejemplo, con sustitución trigonométrica, ¿las dejamos para el siguiente material? Bueno, no, todas las que salgan, resuélvanlas, ¿no? No, no es sustitución trigonométrica,
No, son nuevas coordenadas que se llaman coordenadas polares y no, no, son unas cuantas que hay que digamos, salen más rápido con otro cambio de variable. Yo les iré indicando cuáles no. Pero, Ah, ok, sí. pero no son sustitución trigonométrica, no. No, me refería a que, Ya se conoce, ajá, sí. estas se podrían resolver con sustitución trigonométrica, pero Bueno, que si se entonces hay puede, una, no, si se puede resolver así, ya se resuelve. No hay ningún problema. vale, gracias. No todo lo que se pueda resolver con los elementos que ya se tienen del cálculo integral de una variable se resuelve, ¿no? Esa es la. ¿Alguna pregunta más? Dentro de que está acotada por abajo, por el plano, y por arriba, por la gráfica de esta función. O sea, será la región que está fuera de esto, pero en el cilindro de radio raíz de 10. O sea, el z igual a 0 no le veo sentido realmente. Más que confunde en todo caso que diga la gráfica de esto y z igual a 10 y sería lo que acabamos de escribir ahí. Que la otra sería entre x cuadrada más y cuadrada nada más y 0. Porque lo acota por arriba la gráfica de x cuadrada más y cuadrada y por abajo el plano z igual a 0. Pero yo creo que algo ahí les falló, igual que nos falla cuando escribimos, pero yo creo que ha de decir el volumen dentro de el paraboloide acotado por arriba por el plano z igual a 10. Y esta sería la solución. Bueno, ¿qué más tenemos? Díganme. ¿Alguien tiene más preguntas? Ahora no he escuchado a Karina. ¿Está usted, Karina? Sí, profe, aquí ando, pero igual, pues la verdad, estas notas se me hicieron un poquito más pesadas y como que me atoré mucho y leí muy lento, entonces no me dio tiempo de llegar a los ejercicios, entonces todavía no los intento. Pero se va entendiendo la teoría, digamos. Sí, ya varias de las preguntas que tenía ya las hicieron, entonces. Bueno, qué bien, qué bien. Pues no sé, ustedes dirán si prefieren que leerlo así con más calma, abordar los ejercicios y en la siguiente sí, pues tratar de avanzar lo más que se pueda. Suena bien, profe. ¿Alguien más decía algo? Por ahí escuché la voz de una compañera, pero no sé si algo iba a decir o por ahí estaba diciendo que sacaran al gato. Pues eso puede ser una opción. O sea, vayan leyendo con cuidado todo esto y por tanto, empiecen a abordar los ejercicios. Las hojas, digamos, el orden en que
es conveniente abordar los ejercicios es el orden de las páginas, porque creo que en el PDF salió al revés. O sea, fue primero 338 y después 300. Ah, no, esto está bien. Ajá, sí, está bien. No, primero en el